Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el arbitraje en El Salvador. Y para ello tenemos, como siempre, un invitado de lujo, David García, quien es un abogado con amplia experiencia en el tema del arbitraje, es catedrático en diversas universidades, tiene un doctorado en Derecho Privado y justamente su tesis fue sobre el arbitraje y nuevas tecnologías, quien es además presidente del capítulo salvadoreño del Club Español Iberoamericano de Arbitraje. Bienvenido, David. Gracias, Julio. Gracias, Salvador, por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá. Excelente. Vamos a ir explorando este tema del arbitraje y justamente lo que primero quisiéramos conocer, David, es ¿por qué te llamó la atención este tema? ¿Qué fue lo que movió esa fibra emocional para dedicarte, para meterte de cabeza en el arbitraje? Sí, Julio. Bueno, yo soy graduado de la Universidad de El Salvador. Soy promoción del año 2011. Solo para que conozcan un poquito de mí, ¿verdad? Algunas cosas, pues básicamente la atención que siempre tuve por el derecho mercantil en la universidad me llevó por diversos rumbos. Primero, lo típico que te enseñan en la universidad, en la facultad, el derecho procesal civil vinculado con los litigios mercantiles, pero luego me fui llevando por otros temas. El tema del arbitraje lo tuve la oportunidad de ver cuando estaba en campaña el doctor Ricardo Menaguerra. Él hizo una exposición junto con otros colegas que habían venido recién graduados del ESEN en el extranjero, y a partir de ahí me llamó mucho la atención este tema. Posteriormente, en la maestría de la UCA tuve la oportunidad de llevar la materia con el doctor Ricardo Ceballos, y fue ahí cuando me empezó a apasionar más la idea de que hubiese una posibilidad de llevar un tema litigioso mercantil al ámbito eminentemente privado, es decir, extraído de los tribunales de justicia. Entonces ahí fue que comenzó esta iniciativa, esta pasión por el tema, ¿verdad? Poco a poco luego, cuando estuve en la Cámara de lo Civil aquí en San Salvador, yo comencé trabajando en San Vicente, me empezaron a asignar en calidad de colaborador judicial temas de nulidad de laudos arbitrales y pues nombramientos de excepciones de árbitros, y ahí pues comenzó también el estudio ya más profundo de mi parte para poder solventar o presentar un buen proyecto a los magistrados, digamos, para examinar todas estas figuras que estamos conversando esta mañana. Excelente, David. La pasión por ciertas áreas del derecho comienza siempre en las universidades. Por supuesto. A todos nos pasa. Pero sobre el arbitraje, David, hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas, ¿verdad? Por ejemplo, que es un negocio, que es muy caro, ¿verdad? Que solo básicamente es para la gran empresa, que los micro y pequeños empresarios como que no tienen mucho acceso al arbitraje. También el tema de lo que muchas veces se ha hablado, el tema de la corrupción, estos árbitros que, bueno, si tú tienes tu árbitro, tengo mi árbitro, como que son casi apoderados de las partes. Correcto. En el arbitraje. Entonces, ¿qué nos puedes contar realmente de tu experiencia real sobre el tema del arbitraje? Sí, gracias, Salvador. Bueno, a la fecha he tenido la oportunidad de estar más o menos en unos 25 procedimientos de arbitraje. Eso me ha permitido tener algún acercamiento con la figura, como tú dices, práctica, y no el tema solamente teórico. Y obviamente hay mucha diferencia entre un arbitraje nacional con un internacional por ciertos estándares que obviamente vienen a la mesa al momento de participar en estos temas. Tú hacías preguntas muy puntuales, decías que el arbitraje es caro, es oneroso y solo es para la gran empresa. Yo creo que es un mito que hay que romper, que en realidad la figura, si bien está diseñada para conflictos de carácter mercantil, hay posibilidad de llevar ciertos temas siempre y cuando se haga una adecuada gestión y una adecuada planificación del conflicto. Aquí me quiero referir con esto para que me comprendan de mejor manera. Si tú pactas, por ejemplo, arbitraje ad hoc, que ha sido como la práctica más recurrente en El Salvador, te das cuenta que el precio de los honorarios de los árbitros básicamente te lo van a poner ellos según el mercado se los dicte o según su conciencia se los dicte. Y obviamente eso genera para un empresario algo que tiene que tener claro es cuánto me va a costar esto. Para un financiero fabuloso de una empresa que le diga al abogado cuánto me va a costar y en cuánto tiempo va a terminar el conflicto.
Entonces, desde que pactamos el arbitraje, porque esto tiene su génesis en un contrato, usualmente es un contrato, ahí podemos establecer que sea arbitraje institucional, porque en el institucional ya hay una tarifa preestablecida, ya hay un precio que no puede variar. Eso te ayuda financieramente a establecer los costos que vas a tener en el arbitraje. Punto número 1. Punto número 2, no es cierto que sea solo para la gran empresa. Hay conflictos, y yo te digo por mi experiencia, que son mejor llevarlos a la vía alterna y no a la vía jurisdiccional, principalmente por el tipo de negocio. Un arrendamiento. Por ejemplo, un arrendamiento ya sea para vivienda o un arrendamiento para negocio. ¿Cuál es el negocio del arrendamiento? El flujo que te produce los cánones de arrendamiento. Entre más tiempo se tarda el juicio, más estás perdiendo. Exacto. Un arbitraje, por ley, el artículo 49 te dice que son 3 meses. Eso ya te da certeza a ti de cuánto tiempo va a demorar el procedimiento. Para un tema de arrendamiento resulta fantástico porque tú tienes tu laudo arbitral para poder ejecutarlo en un tiempo muy corto, ¿verdad? Con unos costos que ya hemos platicado anteriormente en el punto anterior, y esto te permite generar que vuelvas a tener la posesión del inmueble y volverlo a alquilar. Entonces es un ejemplo bastante claro, práctico, de cómo en temas de arrendamiento es bastante interesante la figura del arbitraje. Otro tema también es, como decía, que no es para la gran empresa, obviamente está diseñado para temas mercantiles, pero también pueden haber algunos temas civiles como el que acabamos de comentar. La cuantía, cuando es un centro de arbitraje, digamos algunos centros internacionales como México, Colombia, Costa Rica, tienen la figura del procedimiento abreviado. Esa es una figura novedosa que se ha venido implementando en varias jurisdicciones, donde hay un proceso bastante sui generis, menos costoso, y donde te permite tener la misma calidad a un menor precio. Entonces eso es un tema bien interesante también, que creo yo que los colegas y el público general que nos está viendo lo pueden considerar, ¿verdad? Excelente, realmente vamos teniendo ahí una aproximación a este tema del arbitraje, vamos sobrepasando algunos mitos, y bueno, antes de seguir con el resto de la entrevista vale la pena recordar que este espacio, este video, como el resto de nuestras producciones, pueden ser visionados tanto en nuestra plataforma en YouTube, así que suscríbanse y síganos para estar siempre atentos con cada lanzamiento, y también con nuestra plataforma en Facebook, y además también en las redes de la revista Derecho y Negocios, con quien también tenemos un convenio de reproducción. Aprovechamos para decirle a nuestros colegas abogados feliz día del abogado, aunque un par de días después, pero no hay mejor regalo que introducirnos en este tema tan interesante del arbitraje. Ahora, sabiendo que no es tan caro como lo pudiéramos creer, que no es solo para las grandes empresas, toca también saber cuál es la normativa que en El Salvador le aplica a aquellas personas, a aquellas entidades que quieren ejercer un arbitraje. Perfecto. Somos de los pocos países, Julio, que tenemos un derecho fundamental a terminar nuestros asuntos o litigios civiles y mercantiles a través de arbitraje. El artículo 23 de la Constitución garantiza ese derecho, está inmerso entre el derecho a la contratación y a la libre testamentificación. En ese sentido, esto nos da una garantía constitucional de que si pactamos arbitraje hay una protección incluso de carácter constitucional. Y te comento un caso que está publicado incluso en la recopilación de jurisprudencia, que más adelante vamos a tocar ese tema. Fue un caso donde había una cláusula de arbitraje, había una demanda de competencia desleal, es un tema regulado en el Código de Comercio. Los tribunales judiciales dijeron que no era arbitrable, llevan el reclamo a sede constitucional, a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional dice: se le ha vulnerado al justiciable el derecho fundamental a terminar sus asuntos por medio de arbitraje. Entonces vemos ahí como hay una tutela adicional para garantizar el derecho. Luego hay otro artículo de la Constitución que en la parte donde se desarrolla la administración pública y establece que el Estado también se puede someter a arbitraje. Eso a nivel constitucional. A nivel de ley secundaria tenemos una ley de mediación, conciliación y arbitraje que data del año 2002, y en materia con la contratación con el Estado, la reciente ley de compras públicas, que prevé excepcionalmente la posibilidad de llevar a cabo el arbitraje. También tienes, por ejemplo, y tú que te dedicaste en el tema de consumo por años,
el arbitraje de consumo, que es una figura que también lo regula la Ley de Protección al Consumidor. Poco utilizada, pero que la herramienta se encuentra vigente. Y luego tenés también arbitraje en materia de derechos colectivos de trabajo, que está regulado en el Código de Trabajo, que obviamente es una jurisdicción especial, no son temas mercantiles, sino que son temas laborales, pero que también se encuentra regulada la figura. Y por último, tenemos la Ley de Asocios Públicos-Privados, que es una ley también bastante nueva, que regula el tema del arbitraje, y obviamente también regula el tema de los dispute boards, que son una figura también bastante moderna, que es básicamente en materia de construcción usualmente la que se utiliza. Además también tenemos tratados internacionales como la Convención de Nueva York, que es la Convención sobre la Ejecución de Sentencias Arbitrales, y tenemos también el convenio del CIADI, que es para arreglo de diferencias entre inversionistas y el Estado salvadoreño. Hay tal vez alguna ley que se me haya escapado, pero básicamente el marco normativo lo componen todas estas leyes y tratados que acabo de mencionar. Ok, excelente, David. Vemos que es un aparataje legislativo que no solo hablamos de una ley básicamente única, sino que son una compilación de leyes que tocan el tema arbitral. Una, pues, como la ley de compras que hace poco tuvimos un congreso, David nos dice que es de carácter excepcional el arbitraje. Sin embargo, ya tiene muchos años esta ley de haberse promulgado, sancionado y está vigente. El tiempo cambia, estamos ya en el siglo XXI, la tecnología en el derecho se aplica. Entonces, ¿qué mejoras si hablamos de una reforma parcial, una reforma integral o una nueva ley de arbitraje? ¿Qué crees tú que es el siguiente paso que debe darse en El Salvador con el tema de arbitraje? Mira, Salvador, la verdad, a nivel regional, hemos sido de los pocos países que nos hemos ido quedando atrás. Es decir, tal cual mencionas, nuestra ley vigente va a cumplir 20 años, ¿verdad?, de haber entrado en vigor, y si hacemos un comparativo con el resto de países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, que nos lleva una gran ventaja, Panamá, donde se arbitra muchísimo, que tiene uno de los centros de arbitraje quizás mejor posicionados que SECAP, ¿verdad? Nos estamos quedando fuera del concierto de atraer inversión extranjera, porque obviamente cuando alguien viene a invertir al país, lo primero que te pregunta, o dentro de los ítems del doing business que pregunta el cliente es: si yo tengo un conflicto a nivel contractual, ¿cómo lo resuelvo? Y si tú le dices, hay una ley de arbitraje que la que tenemos vigente incluye un recurso de apelación, y esto al final no se va a resolver en esa vía, sino que finalmente va a terminar en conocimiento del tribunal estatal, eso no genera certeza para el inversionista. Entonces, ¿qué es lo que se debe promulgar? Definitivamente una nueva ley de arbitraje. Y aquí van los puntos fundamentales. Todas las leyes de arbitraje o el sistema arbitral parte de una ley modelo. Esta ley modelo fue concebida en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es la famosa ley CENUDMI, por sus siglas en español, UNCITRAL por sus siglas en inglés, y hay una versión de 1985, que fue la que nosotros utilizamos para la ley vigente del 2002, en algunos aspectos, y luego hay una ley modelo nueva, que es la versión 2006. Esta versión 2006, como puedes ver, temporalmente hablando, fue posterior a nuestra ley de mediación, conciliación y arbitraje. Adicionalmente, en la última década hemos tenido la implementación de muchas figuras que nacieron en CCI, en la Cámara de Comercio Internacional. Por ejemplo, tienes el tema de poder acumular arbitrajes. Eso no es algo común, pero ya ha habido incluso en la práctica salvadoreña algún tema de esto que lo voy a comentar otro momentito. Tenés también la figura del árbitro de emergencia, que es básicamente un árbitro que sirve para la adopción de medidas cautelares antes de iniciar el arbitraje. Tienes también la figura del proceso abreviado, el tema, por ejemplo, del convenio arbitral electrónico, del laudo electrónico y la presentación de escritos y llevar a cabo todo el procedimiento en línea. Entonces, si tú haces una reforma a la ley, definitivamente van a quedar muchas cosas fuera. Entonces, la mejor opción que tuviera el legislador salvadoreño en este momento es implementar una nueva ley de arbitraje. ¿Qué debería contener como mínimo esa nueva ley de arbitraje?
Primero, adoptar esas mejores prácticas, es decir, por ejemplo, tenemos actualmente la ley vigente contempla de que en caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo en el convenio arbitral, va a ser un arbitraje en equidad, cuando a nivel mundial es en derecho. Entonces es una de las cosas que hay que cambiar. El otro tema es el convenio arbitral electrónico. Las leyes, por ejemplo, en Panamá contemplan que el intercambio de correos electrónicos, imagínate un mensaje de WhatsApp, toda esta generación que viene con el tema de tecnología son más flexibles para poder hacer negocios. Entonces, si por ejemplo hay un borrador de contrato y este contiene un convenio arbitral, a la luz de nuestra ley pudiera tener la posibilidad tal vez de arbitrarse, pero siempre va a haber la cuestión de que se debía constar por escrito o no debería constar por escrito, si se entiende que ese intercambio de correo electrónico era una forma escrita o no, con una ley que regule expresamente el intercambio de mensajes de datos, que haga juego con la ley de comercio electrónico y ley de firma electrónica, te garantiza certeza jurídica para establecer de que hay un convenio válido. Un ejemplo. Luego también tienes el auto arbitral electrónico, que no lo tenemos nosotros vigente. La ley de mediación, conciliación y arbitraje incluso arcaicamente contempla que para poder ejecutar un laudo, si es ad hoc, debes protocolizarlo. Eso genera costos adicionales, genera, bueno, incluso hubo una pregunta en el examen de notariado, que cómo debía, si tenía fórmulas o si tenía, por ejemplo, cuadros el laudo arbitral, cómo se iba a protocolizar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas en la práctica obviamente generan este tipo de dudas. ¿Qué te dice una ley moderna de arbitraje? Basta la firma de los árbitros y con eso tienes un laudo ejecutable. O, si es institucional, llevar el sello del centro de arbitraje que te garantiza esa ejecutabilidad. Además, también tienes temas interesantes como, por ejemplo, actualmente tenemos un procedimiento en el artículo 47 para el arbitraje ad hoc. Por cierto, plazos muy cortos, 8 días para contestar demanda, 8 días para presentar demanda. Cuando estos temas, si bien es cierto, hemos dicho anteriormente que no son privativos de la gran empresa, pero también es cierto que algunos arbitrajes tienen una carga pesada documental, por ejemplo en materia de construcción, y imagínate 8 días para contestar una demanda de 1000 hojas, o sea, es imposible. Entonces la práctica moderna te indica que por lo menos deberían de ser 30 días o establecer junto con los árbitros un calendario que te permita establecer plazos acorde a la controversia. Entonces ese tema creo que es bien interesante que se pueda plantear en una nueva ley. Realmente el reto es enorme, tal como nos lo estás planteando. Se nota el reto enorme y se nota además que te encanta el tema. Se nota que le has dedicado una gran cantidad de tiempo a formarte y a experimentar cómo esto ha estado funcionando. Y justamente creo que cuando uno ama lo que hace, va generando también unos productos, ¿no? unos aportes para el gremio y para la colectividad. En ese sentido, hay algo que estás cocinando, ¿no es cierto? Hay por ahí una publicación que está en ciernes, en donde vas a recopilar la jurisprudencia del Salvador. Correcto. En materia de arbitraje. ¿Cuáles son algunos de los aportes más relevantes que has encontrado en este trabajo? Bueno, me encanta, como tú dices, el tema, y por supuesto por el mismo involucramiento que he tenido en diferentes casos, ya sea actuando como secretario, actuando como árbitro, actuando como litigante, ¿verdad? Me ha permitido tener de primera mano resoluciones que a veces no se publican. Ese, digamos que es un primer elemento. El segundo elemento es el tema de investigación. La investigación es parte crucial. Yo soy profesor universitario y esa semilla que uno siembra en el alumno también debe replicarla. Entonces, en el caso particular, me aboqué a las cámaras de lo civil, a ver los libros de entrada para hacer una recopilación de todas las sentencias, de todos los casos que le llegaron desde que se aperturaron el sistema de arbitraje en el año 2002, y eso me permitió tener acceso a la información para poderla publicar, porque en todo caso, pues al llegar al órgano judicial, el arbitraje pierde su confidencialidad y se vuelve público, ¿verdad? Entonces, esta recopilación tiene primero un alto grado de especialización en cuanto a la metodología. ¿A qué me quiero referir con esto, Julio? Me quiero referir a que he tratado de sistematizar por temas la jurisprudencia. Por ejemplo, lleva en orden alfabético y de repente tú quieres encontrar un tema clave. Arbitraje, que es el concepto. Y dentro del arbitraje, que es el concepto,
vas a, vas a encontrar diferentes sentencias que hablan sobre ese tema. ¿Quieres hablar, por ejemplo, sobre el tema de laudo, los requisitos? Te vas a la letra L y vas a encontrar la frase laudo y dentro de ella todos los sentencias que tienen que ver con laudos. Y así sucesivamente permite eso, encontrar de forma fácil la información. Adicionalmente tiene un anexo donde te permite encontrar una breve reseña de cada una de las sentencias. Es decir, no vas a encontrar en la recopilación solamente el concepto y la sentencia, sino además qué contiene específicamente cada una de esas sentencias. Y ver también qué órgano fue el emisor, en qué fecha, quiénes participaron, los árbitros que participaron, porque esto te genera un tema de mayor transparencia. Se me había olvidado, por ejemplo, una pregunta que me hizo Salvador al inicio del foro, y es el tema de corrupción. Y efectivamente, todavía se tiene la idea de que el árbitro me va a ir a defender como que fuera un litigante dentro del tribunal. Mucho se ha luchado, por ejemplo, en el Club Español del Arbitraje, emitieron una recopilación de buenas prácticas, y dentro de las buenas prácticas hay una serie de ítems y una serie de pasos para escoger al árbitro. Debe ser independiente, debe ser imparcial, debe pasar un filtro, debe de emitir una declaración de independencia y que se va a mantener esa independencia durante todo el procedimiento. Porque eso es lo que hace el árbitro, el equivalente a un juez, es decir, de que va a resolver esa controversia en base a su leal saber y entender, en base a las normas jurídicas escogidas por las partes y sobre todo en base a criterios de justicia, que al final de cuentas el arbitraje forma parte de este sistema de resolución de controversias junto con el órgano judicial. No debemos de ver el arbitraje como un competidor del órgano judicial. El órgano judicial es importantísimo. Y en esta recopilación de jurisprudencia ahí vamos a encontrar que cuando los jueces no conocen del tema o digamos ignoran algunas instituciones, generan esa distorsión de la figura del arbitraje porque digamos tienen su función especial, que es el tema de cooperar con el sistema de arbitraje. Entonces esta recopilación, Julio, básicamente va a tener esa posibilidad de acceder, tanto de parte de la judicatura como de parte también de los colegas, a información de primera mano de cómo se han venido resolviendo algunos temas. Y me he permitido, obviamente como recopilador, establecer algunas críticas, y hoy que estamos en derecho crítico, ¿verdad? Algunas líneas, algunos párrafos que yo he incluido. Mire, esto no debió haber sido así, vea tal sentencia que resolvió la Corte en forma diferente, o mire, la excepción de arbitraje, los tribunales dicen que no es apelable, otros dicen que sí es apelable. ¿Quién tiene la razón? Pues hago una breve reseña de lo que yo considero, obviamente desde el punto de vista académico, que el deber ser, ¿verdad? Entonces, esa creo que es la bondad que tiene esa recopilación. Buenísimo. Bueno, David, la verdad que como te expresas, es como nosotros tratamos de hacerlo siempre en derecho crítico. Punto SB. Hay una gran pasión por el tema arbitral y personas como tú son las que van dando la pauta en el país, ¿verdad?, para ir mejorando todo esto. Pero hay un llamado que creo que hay que hacer a implementar este uso del arbitraje, porque aquí, bueno, si al final, en el caso de la apelación que se ve en la Cámara de lo Civil, se judicializa el auto arbitral, al final decimos, bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo en arbitrajes? Si nos vamos de un solo de la vía judicial. Entonces, ¿qué llamado puedes hacer tú? Primero, a conocer, estudiar, profundizar. Es decir, no podemos intentar usar una herramienta si no la conocemos. El llamado que siempre hacemos esa es. Pero, ¿qué llamado puedes hacer tú para el uso del arbitraje? Sí, bueno, primero a nivel académico, ¿verdad? Cuando Julio me presentó, actualmente soy catedrático de arbitraje comercial en la Universidad Angélica a nivel de maestría, en la maestría de Derecho Corporativo, y en ella pues analizamos justamente el tema del rol que tiene el abogado corporativo en el diseño oportuno, claro, de las cláusulas de arbitraje. Porque todo esto nace, para que haya un arbitraje tiene que pactarse el convenio arbitral y justamente a nivel de realización o ejecución de los contratos es donde se incorpora. Si tú incorporas una cláusula arbitral que no reúne los requisitos que la ley o el reglamento de arbitraje establece, ahí al litigante y al árbitro le causas un daño bastante serio, porque entonces mezclas cosas que tal vez no deben de ir,
etc. Entonces, ¿cuál es el llamado primero? No inventemos la rueda. Las cláusulas modelo ya están en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, del cual, por cierto, también yo soy árbitro de la Cámara y capacitador también en la Cámara. Entonces, lo que les puedo decir yo es, no nos compliquemos. La cláusula está diseñada en un formato donde es fácil únicamente poner cuántos árbitros van a ser y el lugar. Entonces, el resto de elementos ahí está. Y es lo que te dice también la experiencia en otros centros de arbitraje a nivel mundial. Todos los centros de arbitraje tienen una cláusula modelo. Utilizas la cláusula modelo, no te complicas. Degeneras la cláusula modelo o utilizas una que te pasó a alguien o iba incorporado en un contrato que te pasaron y no lo revisaste. Por eso a veces se dice que el tema de la cláusula arbitral es la cláusula de medianoche, pues la última que se fija la gente, ¿verdad? Antes de pactarlo. Pero entonces es incorporar la cláusula. Lo otro tema también es que en la misma sentencia de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional 11-2010 se estableció, que es un criterio que yo no comparto, sobre la renuncia anticipada al derecho de la apelación, ¿verdad? Entonces en una cláusula tú puedes poner que renuncias al derecho de apelar del laudo arbitral. No hemos tenido a la fecha jurisprudencia que se genera de las cámaras. Supe yo de un caso de que a pesar de que estaba incorporada la renuncia, no la hizo valer el abogado y permitió que la Cámara admitiera la apelación. Creo que ahí sería un tema de, un tema de oportunidad procesal para poderlo alegar, pero ese sería como el consejo. Mientras tengamos la ley vigente, renunciar a la apelación y ocupar la cláusula modelo. No nos compliquemos, ya están todos los elementos ahí y esa cláusula va a tener todo lo necesario para poderse ejecutar en forma adecuada. Ok, David, la verdad que ha sido una cátedra de arbitraje, una clase magistral, ¿verdad? Siempre con invitados de lujo. David, ¿dónde te podemos seguir? O sea, ¿tienes redes en las que te pueden seguir? A lo mejor han quedado muy inquietos nuestros amigos que nos siguen en derechocrítico.sb, pero queremos saber dónde te pueden localizar. Fácil, ciberespacio, ¿verdad? Es decir, www.ghabogados.com.sb. También nos pueden seguir en las redes sociales como ghabogados.sb, tanto en Facebook, ¿verdad? Como en LinkedIn. Así que ese sería el lugar donde pueden encontrar, ya que ahí están nuestros números de teléfono, ubicación de oficinas y sobre todo el repertorio de temas que nosotros vemos en la oficina. El tema de arbitraje es un tema que nosotros vemos recurrente en la oficina, ¿verdad? Ya actuando como árbitros, ya actuando como secretarios o actuando como litigantes. Igual, si es necesario que alguien de nuestros colegas necesite una asesoría para diseñar una cláusula arbitral, hemos diseñado cláusulas modelo nosotros también, dependiendo del tipo de conflicto o tipo de contrato que se va a celebrar y sobre todo consultas que quieran hacer también. Mi correo electrónico, davidgh@ghabogados.com.sb. Con gusto podemos atender cualquier inquietud que ustedes quieran. Me encanta el tema, digamos, el tema de la solidaridad con el gremio, por supuesto, no generan horarios. Excelente. Mientras no actuemos, obviamente ya hay un procedimiento, pero de lo contrario una consulta. Y estamos celebrando recién el Día del Abogado, ¿no? Por supuesto, felicidades a ambos. Igual, a ti también. Igualmente, bueno, realmente que comparto, ha sido una exploración súper profunda, rápida y profunda. Bien dicen por ahí que cuando uno conoce, rápido y furioso, cuando uno conoce bien un tema, la manera de descubrirlo es que las explicaciones han sido sencillas, pero claro, que han abordado realmente todas las aristas. Ha sido muy rica la experiencia, David, muchas gracias. Y comparto, realmente el tema de la cláusula arbitral es clave. Si una cláusula arbitral está mal diseñada, todo lo demás va a ser bien complicado. Correcto. Así que no nos queda más que agradecerte a ustedes por el tiempo, el espacio, el cómo has compartido tus conocimientos, tu experiencia. Y pues como en todos nuestros espacios, no nos queda más que recomendarles, como siempre, fórmense con pasión y ejercen con honor. Bueno, y terminamos siempre los videos. Ahora que recién celebramos el Día del Abogado, un abrazo para todos, bendiciones para todo el gremio. Y recordamos a Maquiavelo, no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles. Gracias por la invitación. Tal vez podamos hacer una parte número 2 para profundizar. Por supuesto. La casa está abierta. Volverá. La casa está abierta. Gracias. Órdenes. Muy amables.